Bueno, ya nos acompaña en el estudio de Mesa Informativa Mario Samaniego Sastre, director del Magíster en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco. ¿Cómo está, Mario? Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Hola, muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí. Muy Bueno, bien. estamos hablando de un magíster que es muy importante. Hablamos de los estudios interculturales. Y queremos comenzar con esta palabra, la interculturalidad. ¿Por qué es tan importante hoy día conocer esta palabra, cómo trabajarla y también cómo enseñarla? Pues es una gran pregunta. Lo primero que debo de decir es que sobre interculturalidad hay muchas concepciones distintas. No es un término en el que todos estemos de acuerdo y eso es un desafío, ¿verdad? Pero es muy enriquecedor. Ahora, en términos, por eso nosotros hablamos mejor de estudios interculturales, como un campo disciplinario y de estudio. ¿Por qué es importante hoy este tema? No solo en nuestra región, sino yo diría a nivel mundial. Básicamente porque cualquier territorio hoy en día está conformado por un pluralismo cada vez más creciente. Cuando hablo de pluralismo me estoy refiriendo no solo a distintas culturas, sino que tiene que ver también con la movilidad, ¿verdad?, que atraviesa nuestro mundo hoy a través de básicamente de las migraciones, pero también de múltiples ideas que corren en las redes sociales. Entonces es un poco ingenuo pensar que en un estado o en una región o en una comunidad todas las personas que allí habitan comparten un mismo punto de vista, unos mismos valores, ¿verdad?, un mismo proyecto social. Por el contrario, lo que vemos es que coexisten, ¿verdad?, versiones de mundo, valores, perspectivas, intereses muy diversos. Y esto no es abstracto, son intereses y valores que tienen que ver con cómo conciben el cuerpo, con cómo conciben la educación, con cómo conciben las relaciones con el otro, las estructuras familiares, las pautas de crianza. Y esta diversidad tiene pues una riqueza muy significativa, pero acarrea consigo ciertas dificultades. Y esas dificultades tienen que ver con la interacción. Es decir, cómo somos capaces de coexistir, de convivir, asumiéndonos distintos, asumiéndonos que no podemos ser iguales y por tanto, cómo podemos, me gusta utilizar esa metáfora, ir de la mano con el otro sabiendo que el otro no es como yo y que incluso me cae mal. En el sentido me cae mal de que no comparte valores o que tiene los valores antagónicos respecto de mí. Llevándolo más concretamente a nuestro territorio, a nuestra región, básicamente la interculturalidad se ha entendido de una manera distorsionada porque se ha reducido a lo interétnico, es decir, al conflicto entre el Estado chileno y los mapuche, ¿ya? Pero bueno, en la región hoy tenemos migrantes que vienen del Caribe, que vienen de Europa, por tanto es un crisol muy interesante, muy desafiante, muy bonito, sobre el cual hay que trabajar precisamente ¿para qué? Para tener una convivencia más justa y más digna, que ese es un objetivo muy importante en nuestro programa. Bueno, un concepto ahí muy amplio, sin duda, de lo que hoy día es la interculturalidad, quizás un poco desconocido o no muy conocido de alguna forma en lo que aborda hoy día la interculturalidad. Este estudio me imagino que es fundamental, Mario, porque bueno, usted nos comentaba que también viene de España, ha podido conocer de cerca lo que significa la interculturalidad. Quizás en muchos casos hay un choque cultural de no conozco la cultura de otro país. Hoy día hablamos de este estudio en una universidad que además ha fortalecido bastante lo que es el mundo globalizado. Son los estudiantes los que hoy día pueden conocer desde sus estudios otras culturas, viajar a otros países. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con estos estudiantes y de abordar este concepto tan amplio de lo que significa hoy día en nuestro país y en el mundo la interculturalidad? A ver, pues es muy interesante, a mí me apasiona, pero en ocasiones es difícil. Una anécdota, por ejemplo, nosotros solemos tener estudiantes mapuche que son hablantes, ¿no? Entonces llegas a clase y se ponen a hablar en mapudungún. Claro. No todos conocemos la lengua y ante eso
empiezan las caras de... ese es el choque, ¿no? Sí. Entonces alguien puede decir, oye, habla en castellano, habla en español para que nos entendamos, y puede responder el otro, ¿y por qué no aprendes tú mapudungún? Claro. Porque yo he tenido que aprender castellano. Entonces, a partir de pequeños, entre comillas, detalles como esos, son espacios de reflexión. Es a partir de ahí donde aparecen todas las dimensiones que están imbricadas en ese choque cultural al cual tú te referías, ¿no? Y por tanto lo intercultural tiene que ver mucho con esa mediación entre choques, pero sobre todo en nuestra perspectiva con el reconocimiento, con la revalorización, claro, de esas dimensiones, de esos grupos, de esas lenguas, de esos valores que históricamente han estado subordinados o han sido de segunda o tercera división. Claro. En nuestro programa es muy importante esa dimensión ético-política de valorizar esas culturas, esas perspectivas, esas lenguas minorizadas que tienen una riqueza extraordinaria y de la cual tenemos que aprender todos mucho. ¿Por qué crees, Mario, que la gente se ha interesado hoy día en ser parte de estos estudios interculturales? A ver, es una pregunta muy bonita, muy bonita. Yo identifico dos posibles razones. En lo que son los estudiantes mapuche, claro, ellos fundamentalmente lo que quieren es una revitalización de la lengua, una revitalización de su territorio, de sus propias institucionalidades, etcétera, etcétera. Ahora, también vienen muchos estudiantes por la razón de que en el ámbito profesional tienen que trabajar con grupos diversos, ¿ya? Y no solo digo mapuche, sino, por ejemplo, lo que es la cultura rural campesina, en que también hay diferencias y choques culturales importantes en el tratamiento de los animales, etcétera, etcétera. Entonces muchos profesionales vienen para conocer cómo abordar los choques culturales, para conocer y desarrollar una comunicación intercultural, claro, que ese es otro temazo muy importante, y fundamentalmente para adquirir conocimientos y desarrollar conocimientos, porque los estudios interculturales es un campo disciplinario que está continuamente formándose, ¿verdad? Para destrabar, oxigenar, me gusta decir a mí, esos conflictos que existen en nuestro territorio, pero en otros muchos territorios hoy en día, son conflictos globales, ¿verdad? Para poder en último término pues trabajar de manera más eficiente, más pertinente, más justo lo que es su propia profesión, sí, claro, en ese sentido. Y además aprendemos unos de otros, ¿no? Porque nuestra universidad y nuestro programa tiene una vocación regional, pero en diálogo con lo global, como comentabas al principio, ¿no? Por ejemplo, este año vamos a tener a una estudianta que es colombiana, que se presenta como hija de campesinos de la zona del Cauca, una de las zonas más problemáticas que hay en Colombia, y hablaba con ella y claro, hay similitudes muy importantes entre lo que ocurre en ciertas zonas de Colombia y lo que ocurre aquí en la Araucanía o en el Gualmapu, ¿no? Entonces, el aprendizaje tiene que ser recíproco, ¿no? Yo creo que no vamos a poder resolver los problemas que tenemos en la región mirándonos a nosotros mismos, sino que tenemos que aprender también de lo que ocurre en otros contextos con características similares para ir, aprendiendo, matizándonos, reinterpretándonos e interpelándonos a partir de lo que otros hacen. Claro, hay un aprendizaje mutuo. ¿Crees que quizás ese es uno de los objetivos de este magíster? Porque acá no hay un trabajo individual, sino que hay también de alguna forma una comunicación intercultural, se relaciona, se trabaja la forma en cómo nos relacionamos diferentes culturas, cómo convivimos hoy día. Sí, claro. En nuestro programa el aprendizaje, digámoslo así, los desarrollos que hacemos, las publicaciones que se van generando, aunque firme 1, 2, 3, en el fondo son colectivas, ¿no? Porque ese aprendizaje al que te referías
se va generando no solo desde la lectura de los textos, de los especialistas, de los intelectuales, sino a partir también de las racionalidades, de las formas de pensamiento de grupos que no necesariamente tienen una formación de posgrado, doctoral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el aprendizaje que nosotros tenemos con comunidades civiles, digamos, desde grupo de mujeres, que ese es otro tema que nosotros incluimos en el magíster, el tema de género, porque es intercultural, finalmente. Sí. ¿Sí? Muy amplio. Muy amplio también, muy diverso, es como una interculturalidad lo que ocurre, ¿no? en el debate sobre el género hoy en día, de mujeres campesinas, de grupos ecologistas, de movimientos sociales. Para nosotros esos son formas de conocimiento tan necesarias como las que construimos nosotros los especialistas dentro de la academia. Entonces el diálogo, y un diálogo que no es fácil porque es un choque de racionalidades a veces muy diversas, es lo que va forjando y lo que va construyendo el conocimiento. Ese es un supuesto, digamos, epistemológico del programa, sí. Perfecto. ¿Crees que hay avances hoy día en el ámbito de la educación, en interculturalidad? A ver, me atrevería a decir que se está tomando conciencia de la importancia académica, ética y política que tiene este tema en las universidades. Eso es evidente. Hay un rol, sin duda. Sí, no, es fundamental. Eso es fundamental. La internacionalización, cada vez tenemos estudiantes que vienen de otras partes, producto de la migración. Eso es fundamental. Y es fundamental, yo creo, a lo mejor suena muy prepotente, ¿no? Perdón. El rol que tenemos nosotros, porque nuestro mundo actual cada vez está lleno de más fronteras, más autoritarismos, más dogmatismos, más guerras, más conflictos, y muchos tienen una raíz étnica o religiosa o valórica, ¿no? Solo con ver lo que ha ocurrido con Israel, sí, con Hamas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que tenemos un desafío muy importante y en ese sentido somos un poco punta de lanza para generar estrategias, conocimientos, prácticas que permitan lo que decía al principio, una convivencia digna y justa, sabiéndonos diferentes, porque no somos muy amigos del consenso, del promedio, del acuerdo, porque somos lo que somos, sí, y no tenemos por qué dejar de ser lo que somos. Lo que importa es que sepamos convivir, claro, sabiéndonos distintos, pero en igualdad de condiciones. Ese es como el objetivo ideal, ¿no? El horizonte al cual uno aspira utópico. Perfecto. Eso. Mario, queremos dejar el espacio, por supuesto, para que se pueda hacer la invitación a la gente que quiera postular este magíster en un tema que le hemos dicho es tan importante como la interculturalidad en nuestro país. Bueno, pues eso, quien vea y escuche estas palabras y tenga interés en perfeccionarse o tenga la necesidad también en perfeccionarse, pues son bienvenidos. Es un programa que ya tiene una cierta tradición, partimos en el 2015, está acreditado por la CNA por 4 años, quiere decir que es un programa que al menos desde la institucionalidad científica está funcionando bien y eso, bienvenidos todos y todas y a disposición de lo que requieran. Perfecto. Mario Samaniego Sastre, director del Magíster en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco, le agradecemos su compañía en Mesa Informativa. Muchas gracias a vosotros. Bueno, con su presencia nos vamos a la pausa, pero seguimos con más informaciones como siempre, a la vuelta.